¿Qué tal amigos? En este programa de Yo Empresa vamos a aprender un poco acerca de las escuelas de pensamiento económico, el cual pertenecen al área de macroeconomía. Como empresarios o emprendedores es importante que nosotros entendamos y aprendamos acerca de aquellas variables macroeconómicas que pueden llegar a afectar la operación y rentabilidad de nuestra empresa. Es decir, que no solo debemos de poner atención a los aspectos microeconómicos, sino que también debemos de entender el desarrollo de ciertas variables que son decisiones a nivel país o a nivel global que pueden venir y afectar pues nuestra eficiencia o eficacia operacional. Así que sin más, iniciamos. Cuando hablamos entonces de las escuelas de pensamiento económico, pues nos referimos a ciertas tendencias, a ciertas formas de pensar económica o a ciertas filosofías que rigen cierto periodo. Por ejemplo, en el siglo XV el pensamiento que predominó fue pues el mercantilismo, basado en que las riquezas estaban en el oro y la plata. Posteriormente inició la escuela de pensamiento fisiócrata, basado en el poder de la naturaleza. Y eso dio origen posteriormente pues a la escuela de pensamiento liberal, basado en los pensamientos y propuestas de Adam Smith y David Ricardo. Este tipo de escuela dio origen a ciertas críticas y con ello pues se originó una escuela nueva basado en lo que su principal exponente, Carlos Marx, pues empezó a criticar al mismo liberalismo. Posteriormente, en el año 1929, con la Gran Depresión Económica, dio origen a una nueva escuela de pensamiento y en 1936, pues John Maynard Keynes, con su libro La Teoría General del Interés, el Dinero y el Empleo, pues propone una nueva filosofía o un nuevo pensamiento económico para solucionar el problema que se vivía en ese entonces. Luego, en 1970, pues con el problema del petróleo, pues surgieron otras escuelas de pensamiento hasta llegar al año 2008 con el problema de las inmobiliarias y llegar a nuestros días. Pues es importante entender cada una de estas escuelas de pensamiento, pues a través de ello nosotros podemos tener y prever tendencias y situaciones que vienen a afectar nuestra operación diaria en nuestra empresa. Así que vamos a iniciar con la primera escuela de pensamiento y es sobre el mercantilismo. Vamos a hablar entonces de la primera escuela de pensamiento económico y es el mercantilismo. Pues es una actividad o una idea política o económica que surgió durante el siglo XV hasta mediados del siglo XVIII, cuya principal idea es que la riqueza de un país o de una nación estaba centralizada en la cantidad de oro y plata con que se contaba. Por lo tanto, todas aquellas actividades de cada país estaban enfocadas a retener ese tipo de materia prima, es decir, exportar o importar tratando de que la materia prima, ya sea oro o plata, se mantuviera dentro de cada país. Y eso pues dio origen a que cada uno de estos pues planificaran la búsqueda de nuevos territorios. Y esto dio origen pues a que el país llamado metrópolis, que era el que conquistaba otro territorio llamado la colonia, pues buscara nuevas fuentes de materia prima, en este caso de oro y plata. Dentro de las políticas de esa escuela de pensamiento económicos pues está que el Estado era considerado como un monopolio, es decir, que el Estado era el que tenía el poder. Se consideraba que el interés social estaba por encima del interés particular y eso imponía ciertas reglas, es decir, que la colonia o el país colonizado pues no podía comercializar con nadie, sino que solo debería de hacerlo a través del país metrópolis, es decir, que no existía libertad económica o libertad de empresa. Entonces, en este caso podemos decir que esta escuela de pensamiento económico es una de las primeras y podríamos decir que en este caso la intervención del Estado era bastante grande y las decisiones en todo pues tenía que intervenir pues cada una de este tipo de políticas. Entonces
la escuela, el mercantilismo, dio origen a otro tipo de escuelas, que es la que vamos a ver a continuación. Luego entonces de la escuela de pensamiento mercantilista nace una nueva escuela y es la fisiocracia, es decir, los fisiócratas, lo cual nace en Francia a mediados del siglo XVIII, cerca del año 1750. Pues bien, Francia en esa época era un país eminentemente agrícola, por lo tanto consideraba que el poder en una economía realmente debería estar basado en un poder mucho más fuerte que simplemente la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Ellos consideraban que la agricultura o la naturaleza era lo que generaba poder en una economía. Ellos argumentaban que la escuela anterior pues simplemente se dedicaba a la transformación de materia prima, es decir, que no generaban nueva riqueza, mientras que a través de la agricultura ellos consideraban que a partir de ciertos elementos, que podríamos decir que de cierta cantidad de semillas nosotros podríamos tener muchos frutos o mucha producción. Entonces ellos consideraban pues que la riqueza de una nación está basado en una actividad productiva como es la naturaleza, y que ellos consideraban que la escuela de pensamiento anterior era una actividad bastante estéril. Ellos también argumentaban que el Estado intervenía demasiado en ese poder. Entonces, por lo tanto, ellos consideraban que para que la naturaleza pudiera seguir su rumbo y pudiera desarrollarse, pues existían ciertas leyes que deberían de cumplirse, y en este caso pues el Estado debería de hacerse a un lado. Ellos fueron los creadores de las frases laissez-faire o laissez-passer, que significa dejar hacer o dejar pasar, que era la principal filosofía para que la naturaleza pudiera desarrollarse pues como debe de ser. Y esto pues definitivamente dio origen a la nueva escuela de pensamiento económico como es el liberalismo, que en este caso nace producto de la revolución industrial. Así que vamos entonces a platicar un poco acerca de la tercera escuela de pensamiento económico. Pues bien, luego entonces de la escuela de pensamiento económico de la fisiocracia, pues se dan ciertas condiciones, como en este caso es la revolución industrial, y eso da origen a una nueva escuela de pensamiento económico. ¿Qué es la revolución industrial? Pues bien, la revolución industrial es un término que está compuesto de dos palabras. Revolución, es decir, que hay un cambio de raíz, e industrial, que se da en la manufactura, en la fábrica o en la empresa. Pues bien, la revolución industrial hace que los sistemas de producción sean mucho más rápidos debido a que aparece una nueva fuerza de producción, y en este caso hay una sustitución de la fuerza, en este caso de la mano de obra, y aparece la fuerza a través de las máquinas de vapor. Entonces, a través de estas máquinas, pues la producción se incrementa exponencialmente. Antes, con una producción a mano que se estaba basada en la fuerza del hombre, pues la producción era muy lenta y existía mucha demanda insatisfecha. Posteriormente, entonces, con la revolución industrial, con la aparición de esta máquina, pues se produce a un nivel bastante grande. Entonces, todos los empresarios empezaron a invertir. ¿Para qué? Bueno, para tener y aprovechar esa oportunidad de mercado y abastecer esa demanda insatisfecha durante muchos años. Entonces, eso da origen a una escuela de pensamiento económico y es el liberalismo, lo cual es propuesto por sus principales exponentes, Adam Smith y David Ricardo. No sé si recuerdan que en un video anterior nosotros platicamos acerca de ellos, sobre las ventajas absolutas y comparativas. Pues bien, estos mismos personajes son los principales promotores del liberalismo o la escuela de pensamiento liberal, el cual expone algunos puntos interesantes en contra siempre del mercantilismo, basado por ejemplo en que el Estado no debe intervenir en la economía, es decir, debe existir cierta libertad de empresa, y para ello pues el Estado debe dejar libertad para que se pueda operar, que se pueda tomar decisiones en qué producir, cuánto producir, cuándo producir. Entonces, en este caso, el Estado solo debía de intervenir para poder ofrecer cierto tipo de beneficios para hacer más productivas las empresas, es decir, producción, por ejemplo, o construcción de carreteras, construcción de puentes, ferrocarriles, es decir, todo aquello que haga mucho más fácil la operación de una empresa, y eso se conoce como
un Estado gendarme, es decir, que solo va a intervenir cuando sea necesario y que permita, en este caso, el crecimiento y desarrollo de las empresas. Pues bien, en esta escuela de pensamiento se creía que esa libertad generaba ciertos desajustes, pues de igual manera ellos creían que se debería de permitir una fuerza automática para regular ese tipo de desajustes, y en este caso se conocía como la fuerza de la mano invisible. Ellos decían que si existía un desajuste en la economía, la mano invisible venía y solucionaba ese problema. Pues bien, esa mano invisible es lo que se conoce como la ley de la oferta y la demanda, lo cual permite regular cualquier producto, cualquier servicio, cualquier mercado. Y eso significa entonces, por ejemplo, que se dice que el Estado no debe de intervenir, digamos, en la mano de obra, a través de qué, de imponer, por ejemplo, salarios mínimos. Pues bien, no es necesario que el Estado venga y establezca un salario mínimo para el empleado, sino que ellos dicen, bueno, la mano de obra es parte, en este caso, de la oferta, y en este caso hay una demanda de esa mano de obra. Entonces, el precio de la mano de obra, que es el salario, en este caso debe regularse por la ley de la oferta y la demanda. Según la escasez o abundancia que exista de ese tipo de mano de obra, pues al final se va a establecer un precio y el Estado no debería entonces de intervenir. Pues todo ello, a través de todos esos pensamientos, a través de la revolución industrial, pues generó una producción bastante grande, y esa producción pues definitivamente estableció cierto tipo de necesidades, y dentro de ello contratar cierto tipo de mano de obra. Antes, como la fuerza de producción estaba basado en la fuerza del hombre, pues generalmente la que se contrataba pues eran personas adultas y de género masculino. Con la revolución industrial eso dio origen a la contratación de otro tipo de personas, pues simplemente se requerían personas que operaran ciertas máquinas. Entonces se contrataron, por ejemplo, más mujeres y más niños. Y con el fin de aprovechar esa gran demanda de mercado insatisfecha, pues definitivamente se expandieron los horarios. Habían horarios de trabajo de 16, 18 hasta 20 horas diarias. Entonces todo eso generó un panorama donde las personas que invertían en esas maquinarias que generaban nuevas empresas, pues su capital, su riqueza, pues se incrementó rápidamente. Y mientras las personas que trabajaban 18, 15 o 20 horas, pues eran personas que se mantenían en un nivel de pobreza. Entonces eso dio origen a cierta lucha de clases, la clase pobre y la clase rica. Es decir, se creía entonces que el liberalismo dio origen a una explotación de la mano de obra, lo cual los capitalistas, en este caso los liberales, decían que eso no era cierto. Es decir, que no existía una lucha entre poderes, entre ricos y pobres, sino que existía una lucha pues entre oferentes y demandantes. Entonces, en este caso, pues debido a ello, existió una nueva escuela de pensamiento económico, que en este caso es propuesto por el famoso Carlos Marx a través de su escuela del marxismo, y esa es la que vamos a analizar a continuación. Luego entonces de la escuela de pensamiento liberal nace otra escuela de pensamiento económico conocido como el marxismo, basado en las teorías expuestas por Carlos Marx, que fue un economista, filósofo, revolucionario, periodista alemán de origen judío. Pues esta persona pues expone sus ideas bastante revolucionarias acerca de la crítica hacia el capitalismo, contrario a lo que decía el liberalismo, que en este caso justificaba y defendía pues el capitalismo. Él decía que a través de ese sistema, realmente a través del pago de un salario a una persona, no se compensaba solo su trabajo, ¿sí? Es decir, que deberían de haber otros mecanismos o otros medios para poder compensarlo. Pues como no se hacía, pues realmente se daba un tipo de explotación al trabajador, como decíamos, al hombre, a las mujeres y a los niños. Entonces el sistema creó un tipo de revolución de pensamiento económico y dio origen a las escuelas o a las economías comunistas o socialistas, es decir, dio origen a la revolución china en ese entonces, a la revolución rusa y a la revolución cubana, a través de esos pensamientos en el cual se creía que un sistema socialista debía ser un sistema
más equitativo, donde todos deberían de ganar un sistema a través de un sistema de compensación similar y todos deberían de tener los mismos derechos y no debería existir esas luchas o esas diferencias de clases. Pues bien, Carlos Marx, pues a través de esta crítica al capitalismo, pues hace una revolución al sistema del pensamiento económico. Pues bien, la escuela de pensamiento económico liberal siguió desarrollándose a pesar de las críticas del marxismo, hasta llegar hasta el siglo XX, donde se dio un gran suceso y es la Primera Guerra Mundial, que se origina en 1914 y termina en 1918, cerca del 11 de noviembre de ese año. Entonces, a través de la Primera Guerra Mundial, pues se dieron ciertos sucesos y dentro de ello muchos países pues quedaron literalmente en quiebra y por lo tanto necesitaron cierto tipo de ayuda y empezaron a pedir ayuda a ciertos países con cierta estabilidad económica, siendo uno de ellos Estados Unidos. Pues Estados Unidos concedió préstamos que, como se sabe, cuando se presta dinero a una persona o a un país o a un ente que está en quiebra, pues las posibilidades de cobro o de morosidad pues son definitivamente bastante altas. Y eso de esa manera se dio así y en 1929 dio origen entonces a la Gran Depresión económica. Y eso pues se trató de solucionar a través de las diversas teorías del liberalismo, en este caso la mano invisible de la ley de la oferta y la demanda, pues no pudo regular esa situación. Entonces, apareció entonces un nuevo personaje a través de su libro La teoría general del interés, el empleo y el dinero. Y en 1936 pues nace la escuela de pensamiento económico llamada keynesianismo, basado pues en su personaje John Maynard Keynes, que se cree que es un genio en la economía. Él pues decía que el libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith, escrito en 1776, pues hablaba de sucesos específicos de la economía. Entonces él, a través de su libro, pues la teoría general del interés, el empleo y el dinero, pues él decía de que debería existir una teoría general que promoviera pues las soluciones económicas y el desarrollo económico. Pues bien, pues la mano invisible no pudo solucionar el problema de la Gran Depresión de 1929 y John Maynard Keynes con su libro pues trae una nueva fórmula, una nueva teoría que le permite en este caso al sistema económico sobresalir. Él genera una fórmula, como ustedes pueden observar acá, y a través de esa fórmula él dice que los principales problemas de una economía está basado en dos elementos. En primer lugar, el desempleo y en segundo lugar, la inflación. Y él dice que cualquiera de este tipo de dos problemas pueden ser solucionados a través de la fórmula de la demanda global, lo cual significa que si nosotros intervenimos y tratamos de regular la demanda global, pues vamos a poder solucionar cualquiera de esos dos tipos de problemas. Pues a través de esa fórmula ustedes pueden observar que la demanda global está integrado pues por el consumo, lo cual se identifica con la letra C. También está integrado por la letra I, que se refiere a la inversión que hacen las empresas, y también está identificado con la letra G, que son los gastos del gobierno. Y por último, pues las exportaciones, que realmente debería de ser exportaciones menos importaciones. Y con esos cuatro elementos, el consumo de las familias, que es un agente económico, pues las inversiones de las empresas, los gastos del gobierno y el sector externo, en este caso, pues regula y en este caso establece una demanda global para un determinado país. Entonces él decía que para poder solucionar un problema, por ejemplo, de desempleo, pues era necesario pues incrementar la demanda global. Y para ello, ¿qué se tenía que hacer? Bueno, estimular cada uno de esos elementos, tanto el consumo, la inversión, el gasto, como las exportaciones. Y él decía que para estimular, en este caso, el consumo, se debería de reducir las tasas de impuesto. En este caso, los impuestos directos. En este caso también, para estimular la inversión, que las empresas pudieran invertir más y poder mejorar, en este caso, la demanda global, pues se debería de
reducir las tasas de interés para que las empresas pudieran hacer mucho más préstamos y en este caso poder invertir. Y de igual manera él creía que para estimular la demanda global el gobierno debería de gastar mucho más y también se debería de estimular pues las exportaciones reduciendo o depreciando pues las tasas de cambio. Entonces a través de esos 4 elementos él consideraba que un país podría incrementar su demanda global y solucionar así pues el problema del desempleo. Y de igual manera él decía, si el problema en este caso era la inflación, pues de igual manera lo que tenía que hacerse era reducir la demanda global. Y en ese caso pues tenía que intervenir en esos 4 elementos. En el consumo, reducir el consumo. ¿Cómo se reduce el consumo? Pues incrementando las tasas de impuesto. Y en este caso las familias no van a poder consumir tanto. ¿Cómo se reduce en este caso la inversión? Incrementando las tasas de interés para que las empresas no utilicen más capital para poder invertir más. En este caso también se podría reducir la demanda global, pues reduciendo el gasto del gobierno y por último incrementando pues la tasa de cambio para desestimular las exportaciones. Entonces a través de esas teorías generales en esos 4 elementos pues él daba una solución hacia esos 2 tipos de problemas que no podían coexistir. En este caso entonces él daba una fórmula general lo cual vino a solucionar el problema existente producto de la Gran Depresión de 1929. Entonces, en ese entonces, esa escuela tomó mucho auge hasta el año 1970, que aparece un nuevo problema, el problema de los precios del petróleo. Entonces, en este caso, pues nace se retoma una escuela de pensamiento nueva, que vamos a ver a continuación. Pues bien, llegamos al año entonces de 1970, luego de haber solucionado el problema del año 1929 sobre la Gran Depresión Económica, basado en las teorías de John Maynard Keynes, el cual se cree que tenía un IQ de 180 a 185, lo cual permitió solucionar y analizar una serie de variables para solucionar el problema vivido en ese entonces. John Maynard Keynes se cree que nació en el año 1883, el 5 de junio, y murió a los 62 años de edad, cerca del año 1946. Pues él creía, a través de sus teorías, que para que solucionar cualquier tipo de problema económico, en este caso el desempleo o la inflación, pues el Estado sí debería de intervenir. Y esto ha sido una de las grandes diferencias entre esas 2 principales escuelas de pensamiento económico. El liberalismo, que consideraba que el Estado no debe intervenir, que la mano invisible debería regular los problemas, y el keynesianismo propuesto por John Maynard Keynes, que decía que el Estado sí debería intervenir regulando cada una de esas variables, tanto el consumo, tanto la inversión, tanto el gasto del gobierno como las exportaciones. Sin embargo, él decía que esos 2 problemas jamás podrían coexistir, es decir, nunca podría darse simultáneamente la inflación y el desempleo, pero él consideraba un punto de vista de inflación de demanda, lo cual no fue cierto, pues en el año 1973 sí se dan los 2 problemas, se da un problema de desempleo y un problema de inflación, no basado en demanda, sino una inflación basada en los costos, debido al incremento de los precios, en este caso del petróleo, lo cual generó un problema de costos en el combustible y en las energías. Pues bien, en ese caso el problema no pudo ser solucionado por las teorías generales de John Maynard Keynes, entonces nace nuevamente, toma poder nuevamente la escuela de pensamiento económico liberal, en este caso propuesto por la Escuela de Chicago, por von Hayek y el ganador del Premio Nobel de Economía, Milton Friedman. Entonces a través de ellos toma fuerza nuevamente y ellos decían que la mano invisible debería de actuar y en este caso el problema debería de ser solucionado a nivel microeconómico, no necesariamente a nivel macro. Pues a través de esta teoría el liberalismo nuevamente toma fuerza y coexiste con todas las teorías generales de John Maynard Keynes. Entonces, actualmente nosotros podríamos decir cuáles de esas escuelas son las que predominan. Pues hace algunos años, en el año 2008, se da un gran problema debido al problema de las inmobiliarias.
y aparecen los problemas de los bonos subprime o los créditos subprime, que es un tema que vamos a analizar posteriormente. Y pues en este caso, debido a la teoría general de John Maynard Keynes y algunos otros elementos de otras escuelas, pues se pudo solucionar de una mejor manera. No decimos con ello de que actualmente está solucionado totalmente el problema. Del 2008 a la época, pues todavía tenemos algunos tipos de secuelas de ese tipo de problemas económicos que ha afectado a una serie de países. En el año 2008, pues muchos países desarrollados no presentaron un crecimiento económico anual, a excepción de China. Así que debemos de poner mucha atención a la economía, a lo que están haciendo los chinos. Recuerda que puedas visitar nuestras redes sociales, nuestro canal en YouTube. Acá puedes ver el link para nuestra fanpage en Facebook o nuestra página www.alconsultores.com. Recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.